Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿alguna vez intentaste hacer de la lectura un hábito pero te costó mantener la constancia? ¿Sentís que te gustaría leer más, pero nunca encontrás el tiempo o el libro indicado para arrancar? ¿Te pasó de entusiasmarte con un libro y después dejarlo abandonado en la mesita de luz? Si te identificaste con alguna de estas situaciones, este episodio es para vos. Hoy vamos a hablar sobre aprendizaje y lectura y más específicamente sobre 3 tipos de libros que pueden ayudarte a instalar el hábito de leer de manera fácil y sin frustraciones. Porque no se trata solo de elegir cualquier libro, sino de encontrar un tipo de lectura que mejor se adapta para vos y que te motive a seguir avanzando. Vamos a compartir los títulos y nombres de libros que nos hicieron enamorarnos de la lectura, esos libros que siempre volvemos a releer y los que elegimos cuando queremos leer sin esfuerzo. También veremos algunas estrategias para integrar la lectura en tu rutina diaria y reflexiones sobre cómo este hábito puede transformar tu vida personal y profesional. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar y hacer crecer un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 546, en el cual voy a estar hablando con una de las grandes lectoras que conozco, Lu. Bienvenida, Lu. Gracias, Santi. Esa es una etiqueta muy, muy grande, muy importante. No estoy en mi momento de más lectura, así que creo que este episodio va a ser, cuando grabamos sobre temas que después nos reflotan a nosotros mismos, nos refrescan cosas, y lo voy a reaplicar en mi vida actual para leer más. Voy a poner eso en duda. Lu tuvo sus épocas de hiper recontra nerd, y todos sabemos que hay un multiverso Lu, donde Lu es una académica de la comunicación, y es quizás el multiverso número 2. Era como el que está más cerca de este. Entonces, no tengo dudas de que vamos a poder aprovecharlo. Sí. Antes de meternos en estos temas, quiero recordarles que, así como este episodio les va a permitir redescubrir algunos libros que pueden ayudarles a instalar el hábito de la lectura y potenciar su aprendizaje, pueden compartir este podcast con amigos o conocidos que también quieran leer más y aprovechar mejor su tiempo. De vuelta, si quieren, pueden ir en el reproductor en el que estén. Generalmente las opciones están en YouTube, Spotify. Abajo generalmente tiene la opción de compartir. Si no, pueden compartir el link directamente superhábitos.com/546. El otro día no estaba puesto el link, ya lo corregimos para el 545. Me dijeron ahí en uno de los comentarios de Spotify, que sí leemos, que no estaba el link, y automáticamente fue como, chicos, hay que arreglar el link. Y el equipo se encargó de todo. Por eso tienen que dejarnos los comentarios en Spotify. Exactamente. Bueno, Lu, tenemos que hablar de 3 tipos de libros. Esto fue bastante divertido porque me mandaste el mensaje misterioso ayer, como, chicos, tenemos que grabar y se me ocurrió este tema y estos son los 3 tipos de libros que podríamos pensar. Y ahí lo dejamos abierto y me quedó la idea de que, me quedó la curiosidad de cuáles eran tus libros. Uh-huh. Pero me parece que antes podríamos meternos un poquito a hablar de la lógica del hábito de la lectura. ¿Qué te parece? Sí, me parece que está bueno porque esto es, el hábito de leer, y más ahora que estamos grabando y publicando esto más tendiendo a comienzo de año, ¿no? Suele ser uno de esos, como del top de hábitos que uno se propone cuando arranca el año, y también suele ser uno de esos hábitos que nos cuesta mantener o que nos frustra no estar manteniendo más seguido, no estar, está muy presente, ¿no? Como me gustaría leer más, me gustaría ser una persona que lee más, pero no logro mantener el hábito, no logro encontrar el momento y demás. Entonces, el espíritu de este episodio es eso, es ayudarlos con algunas ideas muy puntuales, prácticas, hasta recomendaciones de libros, de títulos de libros, que yo tengo la intriga de ver cuáles va a recomendar Santi, porque, como les decía recién, no nos pusimos en común ahí títulos de libros para recomendarnos, pero que puedan arrancar y formar de diferentes formas, con diferentes recomendaciones, realmente lograr esa constancia en la lectura, que puede ser lectura de placer o puede ser lectura de aprendizaje, se aplica a las dos cosas, pero lo que queremos hoy es que puedan como destrabar, romper el hielo, romper la inercia para empezar a leer, empezar a hacerse ese hábito y que después se expande y crezca para lo que uno quiera, sea estudiar más, sea leer más novelas, ¿no? Voy a meterme, voy a hacer un viaje al pasado, Lu, para hablar sobre el tema de la lectura. Y un tema clave con el desarrollo de hábitos es lo siguiente. Siempre que queremos desarrollar hábitos, tenemos que bajar la fricción lo máximo posible. Es un tema que hemos tratado recurrentemente en el podcast, pero si son nuevos vale la pena repetirlo. De hecho,
sobre lo que se habla de hábitos, una regla que se popularizó mucho después de Hábitos Atómicos fue esta idea de la regla de los 2 minutos, ¿no? La regla de siempre la primera versión de tu hábito tiene que ser 2 minutos o menos. Y esta es una idea que para la gente que no es de productividad muchas veces genera cierto nivel de resistencia, porque si es con 2 minutos por día, ¿qué voy a hacer? Lo cierto es que allá lejos, estoy verificando acá, en mayo de 2015, estamos hablando hace ya casi 10 años, Casi 10 años. Escribí un artículo que se llamaba Cómo leer más con 7 minutos por día, ¿no? Y ese fue un artículo que escribí después del libro de Cómo leer 120 libros en un año. Y básicamente lo que hacía en ese artículo, lo vamos a linkear en superhábitos.com/546, es hacer un poco de matemática sobre cuánto podés vos leer con 7 minutos por día. Y mi argumento en ese artículo era de que cuando vos haces la matemática, o sea, básicamente lo que hice, te lo voy a explicarlo para refrescártelo, porque vos no lo tenés por qué tenerlo fresco. Sí, porque fue hace una década, probablemente no lo tengo fresco. El tema es el siguiente, la gente quiere leer más, ¿bien? Y nosotros queremos leer más, pero de repente pensamos, bueno, no tengo tanto tiempo para dedicarle. Entonces lo que pasa es que la gente entra con mucho envión, lee mucho y después abandona. Y el problema no es cuánto lees, ese era mi argumento, sino la frecuencia con la que vos lees. Y para hacer esa demostración lo que hice fue busqué un estudio del CERLAC de 2013 que decía que en Hispanoamérica la gente en promedio era así. Chile lleva la delantera con 5,4 libros leídos por año por persona en promedio. Argentina tenía 4,6 y Colombia tenía 4,1. Entonces decía, bueno, 5 libros al año. Y yo lo que hacía después es decir, bueno, ¿cuántas hojas tiene un libro? ¿Cuántas letras tiene una hoja? De hecho, me acuerdo que puse una hoja, conté las palabras. En esa época no teníamos ChatGPT, no era tan fácil todo. Conté las palabras, hice el cálculo con un Excel y lo que encontré fue que básicamente si vos leías 7 minutos por día, a ver, lo tengo para acá, ahí está. Si nuestro lector, usted, señor que nos está escuchando, lee 5 libros al año, eso equivale a 1.750 páginas al año. Supongamos también que eso solamente lee los días hábiles, laboralmente, es decir, 20 por mes. Eso quiere decir que esa persona lee 7 hojas cada día, ¿no? Y después hacía el cálculo de, bueno, 7 hojas cada día, ¿cuánto tiempo era? Y en realidad era no mucho tiempo, ¿bien? Si estaba yendo de vuelta a esa cantidad de libros. Entonces desarmaba toda la matemática. Pero la gran conclusión de eso, para evitar la matemática, es que con muy pocos minutos al día podemos lograrlo. De hecho, ustedes pueden pensar, quizás están pensando que no leen lo suficiente en el día, pero piensen, si hubieran consistentemente leído una hoja por día el año pasado, ¿dónde estarían? Y decís, bueno, quizás hubiera leído un libro y no leí ninguno. Que es algo que para nosotros es raro, porque vos no te consideras una gran lectora, pero lees varios libros al año. Que mucha gente no lee libros, no llega. Hay gente que no quiere leer, pero hay mucha gente que quiere leer y no llega a leer un libro o 2 libros. Entonces, si simplemente hubieras empezado con una hoja, probablemente podrías haber leído un libro. Si leías 2 hojas, un poquito más. Si tenías una hoja mínima y un par de días leías un par de hojas más, probablemente hubieras leído 4, 5, 6. Entonces, creo que el punto base o del cual podemos salir es la idea de que no necesitas mucho tiempo para ser mucho más lector de lo que sos ahora y que probablemente si lo haces de esa manera te vas a ahorrar mucha de la fricción que hace que abandones el hábito. Y también está bueno pensar en esto, que por ahí como hace mucho no lo hablamos y no está de más refrescarlo. Conectar con la motivación. ¿Por qué quiero leer más? ¿No? Y quizás salirnos, o sea, profundizar un poco en nuestra motivación para leer más y salirnos un poco de quizás esos ideales, ¿no? Como quiero leer 100 libros en un año. Bueno, ¿para qué? En realidad no importa. Importa por qué vos querés leer un libro o qué libros querés leer o qué lugar ocupa eso en tus objetivos, en tus roles. Entonces, de repente, la constancia, si vos lográs, gracias a la constancia de 5 minutos por día, de 2 minutos por día, de una página por día, que no te va a tomar 7 minutos, te va a tomar mucho menos, lográs todo el año avanzar en lecturas que de repente te ayuden a, no sé, aprender cosas sobre cómo acompañar la crianza de tu hijo o de tu hija, o que te ayuden a relajarte antes de dormir y dormir mejor, o que te ayuden a aprender herramientas de organización o conocer historias fantásticas que te, no sé, alimenten la creatividad, lo que sea que necesites o que quieras cuando buscas esto en la lectura, como que ahí también conectás, ¿no? con bueno, no necesito ser la persona que, porque también es como toca un poco la identidad, el ego, ¿no? Ser la persona que lee tantos libros, o que todo el tiempo lee, o que lee mucho. Y como que también está bueno soltar un poco eso, ¿no? A mí me pasa que quizá antes sí lo sentía como más, por eso ahora te decía como, no estoy en mi momento de más lectura, quizás, pero sí estoy en un momento de lectura muy consciente, ¿no? Estoy leyendo una cosa que la voy leyendo de a poquito, porque quiero aprender de tal tema,
¿no? O porque quiero leer a la noche porque es mi momento de relajarme y demás. Y si tenemos como un objetivo claro de por qué quiero leer, qué me trae a mi vida, a mis roles, a mi crecimiento, la lectura, no hace falta, como que nos despegamos un poco de esas cosas externas y lo disfrutamos más porque sabemos que estamos avanzando una página al día en un objetivo que tenemos personal o familiar o profesional. Sí, creo que es muy poderoso el efecto para mí de tener ideas nuevas todo el tiempo. Como dato de color, y ya, porque vamos a meternos en nuestros tipos de lectura y en ejemplos personales, a mí siempre me gusta leer dos tipos de libros a la vez. Siempre los pienso de manera distinta. Siempre tengo libros técnicos que estoy leyendo, que generalmente son más difíciles de leer, y después tengo libros de distracción o dispersión. Los pongo en los momentos opuestos del día, algo que descubrí que me funciona muy bien, y lo empecé a probar el año pasado y lo estoy haciendo este año también, es leo antes que cualquier otra cosa. Entonces me levanto y para asegurarme el momento de lectura me pongo un cronómetro, literalmente me pongo un cronómetro y me pongo a leer. Y trato de leer por lo menos 5 minutos a la mañana antes de hacer nada. Control de hábitos, todo va después. Porque después encuentro momentos y muchos días leo mucho más, pero no siempre es seguro que lo voy a tener después. Entonces, para asegurarme todos los días moverme para adelante, siempre me pongo ese momento hacia ahí. Y después a la noche, siempre leo antes de dormir alguna novela o algo que me disperse. Dentro de esa idea, algo que yo he descubierto a lo largo de los años, y tengo un track record, tengo mi métrica de credibilidad de lectura, que es 44 libros al año promedio hace 15 años. O sea, tengo un track de lectura pesado. Sos confiable. Podemos Pesado. escuchar tu consejo. Claro. Pero algo que he descubierto que me sirve mucho, incluso en años, porque es promedio, pero he tenido años que leo más y años que leo menos, ¿no? O sea, tuve un año que leí 127 libros y tengo años que leo, no sé, 30 libros, ¿no? Entonces como que se va equilibrando. Pero dentro de eso, algo que he descubierto que es muy rico para mis conversaciones es tener una nueva idea todos los días, ¿no? Esos 5 minutos, parece una pausa, 5 minutos, Santi, ¿qué vas a sacar de 5 minutos? Pero es como si tuvieras un flow constante de cosas para hablar, ¿no? Como conceptos, ideas. Entonces ahora estoy leyendo un libro un manual que se llama Operation Strategy, es un manual académico básicamente de estrategia de operaciones. Y estaba leyendo el otro día, no sé, encontré una anécdota de unos soldados húngaros que se perdieron y fue como un tema de conversación y lo sacás, es como que tenés ideas nuevas que te van alimentando el resto de lo que haces. Está buenísimo también pensar en eso, ¿no? Como que hay un proceso como de autodescubrimiento de qué tipo de lectura te gusta, en qué momentos del día. Algunas personas creo que Mari fue la que me contó que a ella la relajaba leer cosas técnicas antes de dormir porque por ahí como que se aburría y se dormía, ¿no? No me acuerdo si fue Mari, pero también a algunas personas les funciona al revés. Entonces, como que también hay mucho de ir como conociendo qué te sirve, y a mí me pasa a veces que si me engancho mucho con si es una novela o ficción muy atrapante, por ahí me juega en contra para irme a dormir porque capaz que me quedo leyendo mucho y no me duermo, ¿no? Entonces como que hay que encontrarle también la vuelta a esas cosas, pero la clave es esa, es como encontrar cuál es tu motivación, qué te suma, tener tus parámetros internos de cuánto quiero leer para mantener la constancia y demás, y sostenerlo y enfocarte en eso y no estar mirando mucho afuera. Y en ese ejercicio ir descubriendo, este libro no me enganchó, lo dejo, este libro sí me funciona a la noche, este me funciona mejor a la mañana, mientras me preparo el mate leo una página, ¿no? Y todo lo que ya sabemos de cómo formar los hábitos de forma simple. Creo que como para sumar antes de que pasemos al bloque de los libros, creo que la directiva básica es pensarlo como un hábito y hacerlo lo más fácil posible. Y no subestimes el efecto a largo plazo. Si decís mi hábito va a empezar con con una hoja por día, va a empezar con 5 minutos, 15 minutos. Yo creo que si vos tenés 30 minutos promedio de lectura por día, esa es mi experiencia, llevas un ritmo muy rápido. Pero si vos decís, no empieces con 30 minutos, empezá con 5, empezá con una hoja, un párrafo, lo que haga falta, sabiendo que después eventualmente puedes subirlo. Y otros días puedes leer más, pero siempre tenés que tener esa base, asegurarte de que la base está todos los días. Ahora, sumo una cosita sí. Antes de pasar, y es que esto le sirve especialmente quizá a la persona que hace mucho le cuesta leer o que quizá no le gusta tanto leer, pero piensa que es importante o quiere tener el hábito en el día a día. Creo que también está buena la mención especial para las personas a las que sí les gusta mucho leer, pero quizá no se permiten. También está la parte de disfrute acá, ¿no? Yo creo que a vos quizá te pasa, a mí me pasa. Si uno disfruta leer, o sea, a veces, esto va a ser un comentario un poco nerd, pero a veces incluso
leer una página, o sea, te da ideas nuevas todos los días la lectura, y también a veces hay lecturas, hay autores, hay textos que es placentero leerlos porque es como una obra de arte ver cómo está construido ese texto, ¿no? Como qué lindo que escribe esta persona. Como que a veces me pasa de leer cosas que me generan eso, y ese placer simplemente es como ver una película y decir qué linda imagen, ¿no? Como qué lindo esto, qué placer que es ver esto, que es leer esto. También está bueno conectar con el disfrute. Y si te gusta mucho leer, pero normalmente te cuesta darle el espacio porque lo disfrutás, entonces es más fácil ponernos como la exigencia de no, quizá debería estar haciendo algo más productivo o algo más práctico u otras cosas, y no sentándome a leer, que es como muy placentero para mí. También está bueno, ¿no? Para el que le gusta leer, también aplicar estas pautas y estas estrategias, porque puede ser que te guste mucho leer y que no le des el espacio por estas otras razones. Entonces, para todas las personas, te guste o no te guste, todo esto se aplica. Bueno, Lu, vamos a ir con tu clasificación. Lu dijo básicamente, creo que esta es la consigna de esta sección es qué libros puedes empezar a tener, si quieres algunas recomendaciones. Lu armó 3 clasificaciones, básicamente. Mencionando como me lo pusiste vos, dijimos Sí. libros de cuentos cortos, es la categoría número 1. El segundo es algún libro que sepas que vas a releer varias veces en la vida, pero quieres ir haciéndolo de a poco. Y la tercera categoría es novelas o ficción que te enganchen para la lectura nocturna. Claro, son como 3 categorías, o sea, tipos de libros, ¿no? Si uno piensa como, bueno, siguiendo esta línea de que sea simple, que sea fácil, que lo pueda hacer con unos minutitos por día y demás, sumarle como un extra, una capa extra, que sea que el tipo de libro que elijas te lo haga fácil, haga que sea como, no haya menos fricción todavía. Entonces, estas 3 categorías como que más o menos apuntan a bajar más esas barreras. Bien, ¿quieres empezar? Dale. El primero es el más simple, como intuitivo de todos, que es, quiero empezar a leer y me pongo la pauta de 2 minutos o me pongo la pauta de una carilla, 2 hojas y ya está, y cumplí con el hábito. Bueno, lo más fácil de todo para eso es un libro de cuentos, ¿no? O de historias cortitas que tengan esto. Empieza y termina, ¿no? Como no sentir esa sensación, que creo que también baja un poco la fricción, de voy leyendo de a poco, pero como que me da ansiedad todo lo que falta y Claro, no leo nunca leo ni un capítulo en una semana porque leo una hoja por día y el capítulo tiene 20 hojas, por ejemplo. Entonces, para que sea más fácil todavía, hay libros que están buenos, que podemos ir a los clásicos, a los más recomendados, los más leídos y demás, como ir directo a lo que ya muchísima gente valoró como que está bueno, y elegir quizá un libro de cuentos cortos o de historias o de relatos que sean cortitos, de 1 a 2 carillas, que yo sepa que en esos minutos que me voy a sentar a leer, que van a ser poquitos, leo como algo que empieza y termina y me da esa satisfacción de esta semana, de lunes a domingo, leí 7 cuentos, por ejemplo, ¿no? 7 historias. Esa es como la categoría. Yo ahí se me ocurrió uno para recomendar que me gusta mucho. De hecho, me pasó hace poco, hace mucho que no lo leía, y me pasó hace poco de estar en la casa de un familiar y encontrar el libro físico, que creo que era el libro que yo tenía y se lo regalé cuando me deshice de libros físicos. Y me enganché leyéndolo, ¿no? Como que de repente me generó ese efecto, entonces lo traigo como recomendación, que es un libro de Galeano, que se llama El libro de los abrazos, que es un libro mediano en tamaño, pero tiene todos relatos cortitos, que los lees en 2-3 minutos como mucho, y son relatos como muy lindos. Sabía que ibas a decir algo extremadamente nerd. Iba a decir algo muy Hipster. humanidades. Muy humanidades. Bueno, tengo que traer para complementar como... Está bien, me gusta. Así que este es un libro que, si te gusta ese tipo de lectura, bueno, es en español, etcétera, es muy agradable, muy bonito de leer, y son historias cortitas, y es lindo. Vos sabés que hice trampa, lo voy a decir acá abiertamente. No leí este libro, no lo leí, lo voy a pispiar. Me puse a revisar, porque lo que hice para preparar esto fue, me senté con mi lista. Yo, para tener esta métrica, obviamente, en 2009 me puse a anotar todos los libros que iba leyendo. Y me puse con la lista, yo les pongo puntaje, entonces me puse los puse por orden de puntaje y empecé a bajar por la lista, buscando algún libro de cuentos cortos, que no es un género que suela consumir. Y no encontré ninguno muy arriba. Recuerdo haber leído algunos de Fontana Rosa en su momento, pero no tenía ninguno... Es que creo que va por ahí, como que son ese tipo de autores que tienen ese tipo de libros y que son como, o García Márquez, como esos como autores latinoamericanos quizás, que tienen como
este tipo de libros de historias cortas. Sí. Y que son de lectura liviana, no son pesados ni engorrosos. Claro, y no encontré ninguno que me satisfaga, entonces me puse a pensar, bueno, ¿qué libro tengo muy agradable de leer, corto? Y pensé uno que no está en nuestra lista, pero que va, y después digo mi elección, que es, el primero es El Principito, Sí. que es un gran libro para empezar, ¿no? Porque El Principito tiene esto de que es un libro, no son Sí. cuentos cortos, Es cortito. pero es bastante corto y tiene como unidades, ¿no? Tenés, Sí. o sea, tenés la parte de la rosa, tenés la parte del zorro, tenés la parte de viajar entre planetas. No, es como que tenés toda una serie de elementos que hace mucho que no lo leo. Ahora justo el otro día nos regalaron, le estaba comprando un libro al Fefi y nos regalaron un librito como El Principito para chicos y pensé, tengo que comprar El Principito al Fefi Sí. y empezar a leérselo. Entonces, El Principito es uno. Pero en realidad el que pensé, que dije no voy a ir con lo obvio, hay un libro que googleando hoy a la mañana me di cuenta que en realidad es bastante más conocido de lo que yo creía, que estaba en la casa de mis viejos y yo lo encontré ahí, que se llama Juan Salvador Gaviota. Juan Salvador Gaviota es un libro de una gaviota, como no sorprenderá a nadie, que es una gaviota que a diferencia de las gaviotas, en vez de simplemente querer comer, ama volar, ¿no? Y tiene un viaje como medio trascendente, es medio como Sí. jesuítica la cuestión ahí. Pero es un libro que de chico siempre me gustó un montón. Es un libro bastante corto, con imágenes, muy accesible. Tiene partes, Sí. entonces como que creo que si querés una lectura liviana, va. Voy a hacer una aclaración acá que aplica a todo lo que viene después. Mati usa mucho el hack de googlear cuando termina un libro qué leer después de este libro o buscar. Claro, si te gustó tal libro, que leer y te aparecen Claro, recomendaciones le puedes preguntar a similares. ChatGPT o podés también buscar el top libros del género o identificar el género. Entonces, yo creo que acá 100% se aplica lo que me haya gustado a mí no tiene por qué gustarte a vos. Sí, tal cual. Tenés que estar atento a, bueno, ir identificando esos géneros que te pueden llegar a gustar. Y pedir recomendaciones también quizá a personas cercanas que sepas que leen y que... Yo de hecho leí Juan Salvador Gaviota por recomendación tuya hace un montón y fue una gran recomendación y de repente podés, si a vos te piden recomendación, vos conociendo a la persona y teniendo tu stock de lecturas, quizá le vas a recomendar algo que pienses que es adecuado, que le puede gustar a esa persona. Sí. Entonces, a veces pedir recomendación a personas cercanas también suma, como o pedir prestado un libro, ¿no? No sé, si lees un libro físico. Otro libro que se me ocurre ahí, pero ya está en el rango de lo medianamente más largo, que marcó mi adolescencia claramente y joven adultez, es Siddhartha. Sí. El otro día estaba tratando de buscar cómo se dice Hermann Hesse, pero creo que es Hermann Hesse, no sé, algo así, no sé mucho alemán. Pero otro libro también corto, tiene 113 páginas, una cosa así, 115 páginas por ese lado, y es un libro bastante agradable. Sí, a mí, bueno, no vamos a entrar en debate. Podemos hacer una... hace Puedes mucho que no hacemos... puedes decir tu Puedo opinión si generar quieres. polémica. También lo leí por recomendación tuya y como que no logré Conectar. No, quizá tenía demasiada expectativa, tal vez. Sí, es que yo lo amaba mucho, probablemente Sí, te lo yo subí creo demasiado. que, claro, estaba como que venía de tu referencia como muy arriba y me parece que me costó como que me... Sí, no sé. sí, y yo tenía una conexión muy particular con ese tipo con ese autor en particular. Sí. Bueno, hay un libro de Sábato también que es bastante corto y bastante fácil de leer. ¿Cómo se llama? El más túnel. El túnel. El túnel es de mis libros favoritos. Sí. Es corto el túnel, ¿o no? El problema del túnel, para mí, que lo voy a decir como muy subjetivamente, como muy fan, porque lo leí muchísimas veces y me fascina, es un poco adictivo, como que no sé si cuenta como libro fácil para leer de a poquito. Me parece que es un libro para leer como de una sentada. ¿Puedo poner, abrir la polémica? Sí. Yo leí El túnel, por recomendación tuya, después de leer Crimen y Castigo. Y me dio mucho la impresión de, esta es una mala versión de Crimen y Castigo. Es que Sábato está muy, muy inspirado y muy marcado por ese tipo de Sí, de sé que, o sea, autores. sé que es Sí, un genio sí. y nunca podría hacer Sí, nada, sí, ni sí. siquiera remotamente Pero cercano. Crimen y Castigo es como otro nivel de complejidad. O sea, no, Sábato Sí. está muy... De hecho, bueno, voy a hablar de Dostoyevsky y de Sí. libros que querés evitar cuando empezás. Sí. Pero voy a retomar No, eso después. No empiecen por ahí. Em, Pero bueno, estas son buenos ejemplos de libros. Quizás está el de cuentos cortos como referencia, pero también libros cortitos, de lectura liviana, ¿no? Como que esa es la pauta quizás. sí, El Principito yo creo que es el libro Sí. de lectura liviana que te deja un montón de cosas y es súper entretenido. Y es como agradable, bonito. Es eso, que Te te deje, que sentís te deje bien como una, después. claro, que te deje como una sensación linda, que no te genere como adicción de quiero seguir leyéndolo porque que te sirva para 2 minutos por día. Claro. Bueno, después en la segunda categoría dijimos que teníamos algunos que quieras que vas a leer varias veces en la vida. Ejemplo.
Ahí a mí me pasó durante mucho tiempo, hace mucho que no lo hago, pero creo que está bueno eso de decir, bueno, si voy a leer una página por día, quizás leer una novela súper larga o una serie de novelas, ¿no? Y bueno, es un poco frustrante o desmotivante leer una página por día de eso, pero por ahí buscar libros que sabes que son esos libros pilares que vas a querer, que vos sabes que los vas a querer leer muchas veces y que siempre que los lees te suman algo. Entonces a mí me pasó durante mucho tiempo de leer Los 7 hábitos eh, de a poquito, de a una carilla por día en mi rutina de mañana. Entonces de repente era como, ya lo leí varias veces, lo estoy leyendo todo el tiempo de vuelta y cada vez que lo leo me suma algo nuevo y voy reflexionando sobre cada parte, cada hábito y demás. Y como que la motivación está porque es un libro que yo sé que me suma, yo sé que esto me deja ideas, ¿no? O sea, leo una carilla de Los 7 hábitos a la mañana y me quedo pensando en cosas, lo voy viendo en el día a día, lo proceso, leo algo distinto a la vez anterior que lo leí. Entonces creo que ahí esos libros que son como pilares, que vos decís, yo sé que esto por lo menos una vez al año lo quiero leer de vuelta, lo quiero releer, ahí también puede servir esto para leer una página por día. También ahora en este momento no estoy haciéndolo con pero sí se aplica, me parece, como en esta categoría, libros que vos sepas que los podés ir leyendo de a poquito y que te llevas, como que la motivación está en que te llevas herramientas para aplicar inmediatamente. Entonces, yo ahora estoy leyendo, por ejemplo, mucho, no mucha cantidad, pero siempre estoy leyendo algún libro de algo que tenga que ver con crianza o con los peques. Y lo leo de a poquito, sin apuro, no es que estoy buscando algo como tengo una urgencia que resolver y necesito una solución, pero sí me va sumando como ideas, herramientas, cositas para probar inmediatamente al otro día en una situación que tenga con Emma o con Oli, ¿no? Entonces ahí como que tenés ese plus de no tengo la urgencia, entonces no me da ansiedad de leerme todo el libro completo y todos los días vas de a poquito. Creo que o sea, me gusta lo que vos decís. Tienen que ser todos libros, generalmente cuando pensás en esto, en clásicos, libros que tengan mucha densidad. O sea, libros que son pesados, pero que probablemente tienen mucha densidad de aprendizaje. Por ejemplo, Los 7 hábitos es un gran libro para eso. O sea, nosotros sabemos, yo lo he dicho abiertamente, Los 7 hábitos para mí es el mejor libro que he leído en mi vida. Y es un libro que es muy denso, en términos de que es muy largo, pero tiene cosas muy accionables todo el tiempo, muy aplicables a la vida en general. Creo que pasa lo mismo pensé que iba a decir Los 7 hábitos, entonces voy a buscar otro. Sí. Con Cómo ganar amigos e influenciar a las personas. Es otro libro que para mí podrías llevarlo, o sea, es extremadamente accionable y puedes llevarlo con una lectura constante. A mí uno que lo estuve hablando mucho durante 2023 es Comunicación no violenta. Me encantó. Gran libro para leer y es, de vuelta, se aplica el mismo principio. Tiene muchas historias y muchos ejemplos y son temas que igual los vas a usar cotidianamente, que está bastante bueno. Voy a sumar una categoría de libros, Lu, para esto. Sí. Medio ilegal también el pasaje, pero bueno, creo que puedes sumar, que son libros de reflexión. Uh-huh. Por ejemplo, Meditaciones de Marco Aurelio. Es un buen libro para leer, no en volumen de lectura, quizás, pero sí como para tener un hábito de leer algo y reflexionar todos los días. Bueno, y Daily Stoic, por ejemplo, también, ¿no? Estaba pensando en eso. Puedes sumar como estos libros de todos los días tengo una entrada, como que también es cortito, empieza y termina, y te deja como una reflexión para el día. También puede. ¿Querés que pasemos al nivel 3? Dale. Bueno, el nivel 3 son novelas de ficción que te enganchen y que sean agradables, ¿no? De vuelta, en el espíritu, fíjense que el espíritu que estamos tratando de mantener no es que sea difícil intelectualmente, voy a ir a la fiesta y me van a decir qué inteligente que sos, sino que sea más cosas que nos ayuden a mantener el hábito en el mediano y largo plazo, porque eso es lo importante. Lu, libros que realmente te engancharon. Esta es la categoría en la que hay que simplemente elegir leer lo que sabes que te engancha, te divierte y te va a ayudar a que, como esos libros que te dan, como ya quiero que llegue el momento de sentarme a leer a la noche, ¿no? Como el efecto como ese adictivo que te genera una serie, que no es positivo, bueno, pero sí es positivo que te lo genere un libro. Bueno, depende de qué libro, pero en general sí es positivo. Serie, prefiero claro. que tengas la adicción a leer a otras cosas. Sí. Especialmente entonces, a la noche con la pantalla. Claro, entonces esos libros que como que no ves la hora de que llegue tu momento de sentarte a leer y a ver qué pasa en la historia, ¿no? Y ahí creo que sí entra mucho ficción o novela o este tipo de lecturas que son mucho más de quizá volar a otros universos, no tanto de herramientas de aprendizaje, de reflexión, sino como de disfrute de conocer otras historias, de meterte como en universos, ¿no? Inventados por otros autores
Y acá me voy a poner súper mainstream, pero creo que son, o sea, No por traté de nada. conectar con qué libros como que me envicié, digamos, en su momento y leí muchísimo, como esas semanas en las que nunca leí tanto en una semana, y fueron este tipo de libros. Algunas son mucho más mainstream, por ejemplo, la serie de Harry Potter, adictiva, El Señor de los Anillos, 100%, gran lectura, que también podés leer constantemente y Creo te que Harry engancha mucho. Potter, siendo un fanático del Señor de los Anillos, Harry Potter es mucho más adictivo. Es más adictivo y también es porque es más liviana la lectura también. Pero bueno, los dos cumplen con ese rol. También me pasó de engancharme mucho con los libros, que después me di cuenta que las películas son muy malas. Los libros de Los Juegos del Hambre son muy buenos libros. Y esta quizás es una recomendación menos mainstream, pero me gustó mucho la serie, que es Lady Astronaut, que la autora es Mary Robinette Kowal, que ahí descubrí en esto del autoconocimiento y de descubrir qué tipo de lecturas te enganchan y demás, ahí descubrí que me engancho muy fácil con historias del espacio, Ujú. como novelas que tienen que ver con ir al espacio, a la luna, astronauta, no sé por qué, pero es como que es como un universo como que me engancha mucho. Y esta es una serie de una mujer astronauta y todo como una proyección de futuro, ¿no? Un montón de cosas así futuristas y demás, como muy... Y debates éticos y no sé qué, del futuro, ¿no? De ir a otros planetas y la cuestión ambiental y no sé qué, pero novela. Pero novela y ficción y redactado así como también muy agradable para leer, muy fácil lectura y te enganchas. Entonces como que nada, esas son las mainstream y esta extra que por ahí no es tan conocida, pero la súper recomiendo. Es que en realidad no es casual, ¿no? Creo que el hecho de que algo sea mainstream o muy conocido justamente es porque es muy fácil de leer y tiene una appeal general, ¿no? Yo coincido en Lady Astronaut, nunca lo leí, pero los Juegos del Hambre, excelentes. Los Juegos del Hambre te da eso, de que lo vas leyendo y lo vas a dejar y decir, ah, Dios mío, puedo leer un capítulo más. Harry Potter es igual. El Señor de los Anillos también. No, creo que El Señor de los Anillos tiene una dificultad, y es que las películas están muy bien logradas, a diferencia de Harry Potter y Sí, los Juegos del Hambre. sí. No son malas películas de Harry Potter, pero el libro es claramente mejor. En cambio, El Señor de los Anillos, las películas son muy buenas. Entonces, ojo, el otro día igual estaba viendo y los efectos ya se quedaron medio viejos. Entonces, como, ok, bueno, me hace falta una renovación ahí. Sí. Pero sí, 100%. Creo que acá, como para sumarle a lo que vos estás diciendo, creo que es clave encontrar tu género. Por ejemplo, me pasó mucho con recomendaciones de Mati, que todo el mundo dirá, ¿se ven iguales? ¿Hablan en un podcast? Probablemente le gustan los mismos libros y la respuesta es que no. Mati, por ejemplo, me doy cuenta de que su estilo no es mi estilo de libros. Me pasó ya así pensándolo rápidamente, con libros que Mati me dijo, te vas a volver loco con este libro. No me volvieron loco. La guía del autoestopista galáctico. Leí 2, creo, y fue como, ok, está bien. Me pasó con Dune. Yo leí los primeros 3 de Dune y Yo no llegué a terminar el primero de Dune. Ya que estamos acá, ¿no? Como en abriéndonos. sincericidio, ya está. Voy a recomendar, voy a recomendar los Juegos del Hambre y voy a decir que no leí Dune. Pero sí, es como, hay que encontrar el género porque quizá, bueno, Mati si estuviese acá contaría Sí, de Brandon estas, Sanderson o... claro, son como quizás ficción, fantasía, pero como complejas, ¿no? Como que a mí me Sí. cuesta como seguirle un poco Sí, que ojo. el hilo. Yo creo que es un poco también yo creo que es la lectura para mí es meterte en un lugar, ¿no? En las novelas en particular. Entonces, por ejemplo, es el ambiente, ¿no? Es que tiene quizás muchas de estas son intergalácticas. Mati le gusta Sí, mucho también esa lectura como de ciencia futurista. sí. Y a mí, por ejemplo, me gustan mucho más las novelas de fantasía medieval. Entonces, por ejemplo, me acuerdo cuando me recomendó Rorro. Rorro me recomendó los cuentos de Terramar y me gustaron bastante. Me gustaron mucho, no sé si los recomendaría hoy en día, porque no sé si van a terminar, pero Game of Thrones, libros muy adictivos también, larguísimos, no tan largos como los de Brandon Sanderson, Sí. naturalmente, pero por ejemplo esos, o de otra vuelta estaba leyendo, que no lo voy a recomendar, pero parece que van a sacar el tercer hora, la saga del asesino de reyes, creo que se llama, también es como medio mágico, medio situado en ese medio. Entonces yo creo que ahí el consejo es buscar estos libros. Con esos 2 libros me pasó también, que los leí, me los inhalé básicamente. Sí.
Pero tenés que encontrar cuál Y es tu cuando estilo. empezás, y siempre decimos esto, ¿no? No tener miedo de, menos cuando estamos con el foco de hoy, intentando formar el hábito de la lectura y que sea simple y disfrutable, no tengamos miedo de dejar a la mitad o de abandonar un libro y cambiarlo por otro rápidamente si no enganchamos. Y ahí hay mucho del autoconocimiento de que, y te das cuenta si agarras flow o no con una lectura. Después, bueno, si yo sé que quiero estudiar tal tema y me cuesta, cuando ya tenga instalado el hábito, sumaré un libro, quizá más complejo, con más fricción, que me cueste un poco más, que me genere más desafío, porque tengo la motivación de aprender algo, pero cuando ya el hábito está instalado y ya no me cueste, como romper esa inercia de leer. Pero hasta eso creo que está bueno y después, bueno, en momentos diferentes del día, encontrar esto ahora que lo decías, como que es súper claro como cuál es tu estilo, cuál es el estilo de Mati. Y yo pensaba, lo que a mí me gusta en realidad son como los dramas, Ujú. que me pasan con las películas también, como que disfruto de ver o leer historias como dramáticas. No sé, como entre seres humanos y cosas complejas que pasan entre seres humanos. Perdón, no es porque estoy pensando, justo estaba pensando, lo recién viendo mi lista de libros. El libro de la traducción al español, Los hombres que no aman a las mujeres. El No de... lo leí. Ah, porque pensé quizás ese me lo habías recomendado vos, pero creo que fue No, Mati. me parece que no. Sí, que creo que viste que es el de la película de la mujer con el dragón tatuado. Sí, Porque ese es otro género. Hay gente que le gustan los policiales, ¿no? Y hay claro. grandes libros. O Eh, de crimen, o de misterio. O sea, hay un universo, obviamente, ¿no? sí, De géneros. Sí está bueno buscar, como identificar cuál es el que a mí que más disfruto y que me cuesta menos, ¿no? Para el foco de lo que estamos hablando ahora. Después puedes sumar otras cosas. sí, definitivamente. Y creo que de vuelta ahí la otra que me recomendó Mati fue Mistborn, de Brandon Sanderson. Y la verdad que me di tres y cuando pasó la siguiente como que me perdió. Pero lo que iba a decir es, ahí iba a traer a Dostoyevsky de vuelta, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en la facultad y quería ser intelectual, estaba leyendo Los hermanos Karamazov. Y pensaba, esto suena muy bien, pero lo estoy Pero no. sufriendo tanto. Me acuerdo una vuelta que estaba leyendo un capítulo entero que era un discurso político y era como, ¿Qué estoy haciendo con mi vida? o sea, está bien, pero es como que estaba bueno. Sí. Yo creo que hay un problema, y esta es una opinión personal. Cuando vos te acostumbras a leer liviano, volver a leer pesado no es nada fácil. Porque es como que hoy en día los libros son muy livianos. Entonces, cuando vos tenés que volver a un libro en el cual estás con un párrafo, Sí, o un capítulo quizás no el tamaño de capítulo, ¿no? Como sí, que tenés ahora libros cortos súper pensados para consumo y demás, sino que tenés que seguir el hilo a un capítulo largo, no, complejo. Es- o sea, sí, pero además, por ejemplo, te doy un ejemplo que me pasó muy realmente. Yo en la facultad tenía materias optativas y en cuarto año de la facultad, o sea, yo tenía literatura, filosofía, tenía muchas más cosas de ciencias sociales al principio y cuando fui avanzando con mi carrera pasamos más a cosas de negocios. Si bien yo siempre leí medio de todo, pero me acuerdo que en el último año elegí literatura latinoamericana para hacer. Que me la da una profe que era medio especialista en, ¿cómo se llama? En autoras brasileras. Estoy pensando, hay una autora que me acuerdo que tiene un par de libros que leímos, pero literatura de facultad. Vos lo Sí, sabes sí. mucho mejor que yo. Y me acuerdo de leer papers, no, analicé este paper y me acuerdo que leí un paper y leí el primer párrafo y no entendía cuatro palabras. Claro, sí. Dice, con este enfoque, bla, 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 y decía, Dios mío, ¿qué es esto? Mi cerebro ya no está en ese nivel Sí. de funcionamiento. Y cuando lees lectura muy compleja, ¿no? Que tienen referencias o tienen esa escritura muy metafórica. A mí me gustaba mucho Hermann Hesse en general. Y siempre me acuerdo, no sé, Narciso y Godmundo al principio tiene una descripción de un árbol que es maravillosa, pero cuando no lees ese tipo de lectura por un tiempo es como que tienes que sentarte y Bueno, y pasar. también, quizá no tan académico, pero estoy pensando en que mencionamos un par de veces en el podcast los juegos de Ender. Mm, Son historias, o sea, es un tipo de lectura que es complejo, es atrapante. Y a mí me pasa que cuando me acuerdo por ejemplo, hablamos recién de Crimen y Castigo y tengo como que se me disparan imágenes mentales, ujú. ¿no? Como Sí, la señora en el instantáneamente, departamento, lo que sea. instantáneamente como o sea, lo que leíste que te quedó la imagen. Y los juegos de Ender tienen mucho de complejidad, ¿no? Y de un universo como y cosas fantasiosas que complejas, pero a su vez mucho de dilemas y reflexión y como que es complejo en general, ¿no? Y también esas lecturas están buenas porque te desafían, te hacen como, se siente como que estás ejercitando partecitas como del cerebro que estaban como en pausa, ¿no? Mm.
cuando lees cosas así más complejas, más... no sé si es avanzada la palabra, pero sí. Sí, pero más complejas. Y yo creo que te das cuenta cuando lees otro tipo de literatura más liviana. Yo creo que tiene una mejor construcción tiene una capacidad de maravillarte mayor y tiene una mayor capacidad de construir un universo alrededor tuyo en la lectura, ¿no? Me imagino como visualmente como un universo construyéndote, de moverte de donde estás y ponerte en otro lugar. Dostoyevsky tiene eso para mí. No leí muchísimo, ni de lejos, o sea, leí un libro de Gogol, tipo Tolstoy, 2 o 3 y para de contar. Hablando de literatura rusa, digamos, de esa época. Pero tienen esa capacidad de meterte, viste, como que estás ahí, tenés frío, hay nieve y estás como y te imaginas como la persona mirando por la ventana. Es divertido, pero al mismo tiempo es difícil. Es difícil. Creo que nos fuimos por las ramas igual. Sí. Pero bueno, justo de eso no nos divierte hablar de esto. No. En absoluto. Y es interesante porque no siempre tenemos tiempo para charlar estas cosas, así que estuvo divertido. Bueno, creo que el consejo igual en los primeros... Hasta que empezamos a hablar de esto, creo que los consejos ya estaban ahí. Lu, muchas gracias. Yo sabía que ibas a no decepcionar con tu lado nerd. Sabía que lo ibas a traer y lo ibas a poner en Y eso que no hablamos de Cortázar. Sí, eso te iba a decir. No hablamos de Rayuela, de cosas así. Hace mucho, para los lectores nuevos del podcast, hace quizá una década, hacíamos las batallas de libros, que eran muy divertidas. Quizá podemos reflotar como algún episodio de batalla de libros y debatir un poco más de... Hicimos un libro sobre libros, un episodio sobre libros también hace 2-3 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, ¿estamos ahí, Lu? ¿Algún consejo, idea práctica? No, me parece que, extraigan de esto, obviamente, sí. Si tienen Kindle, mejor. Y las categorías y mucho de probar, practicar y cumplir con la pauta de que sea fácil, que sea simple, bajar las barreras 1 minuto por día y arrancar. Y después lo pueden ir complejizando con las recomendaciones de la última parte de este podcast. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado en este episodio. Fue un placer para nosotros grabarlo y espero que lo hayan disfrutado. Como les dije al comienzo del episodio, si tienen alguien que le gustaría, conocen a alguien que le gustaría leer y no está pudiendo empezar, pueden compartirle este episodio desde si nos están escuchando en Spotify, YouTube o en alguna otra plataforma. Van a tener los botones de compartir generalmente abajo. Pero si simplemente quieren compartir el link o no lo van a hacer ahora, pueden anotar superhábitos.com/546. Le comparten ese link y la persona va a poder acceder a donde están todos los recursos del episodio de hoy y también el episodio en sí para que lo escuchen. Por lo pronto, cerramos este episodio y nos escuchamos nuevamente la semana que viene en el episodio 547 del show de Superhábitos. Chau, chau.